Padre Cristo, amados hermanos, el día de hoy quiero invitarlos a abrir la Biblia en Números 23, versículo 1 en adelante. Números 23, 1 dice así: Y Balaán dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y preparadme aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaán, y ofrecieron Balac y Balaán un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaán dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaán, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaán, y le dijo: vuélvete a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí que estaba él junto a su holocausto, él y todos sus príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaán: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldiga a mis enemigos, y he aquí has proferido bendición. Oremos. Señor, gracias por tu palabra poderosa. Todo honor y gloria a ti, ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Dios eterno, por tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por la obra de tus manos. Gracias por todo lo que has hecho para bendecir a toda la humanidad, para salvar y para transformar vidas y corazones en todas partes del mundo. Señor, que tu palabra, Señor, corra con libertad, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón y nos dé entendimiento espiritual para que entendamos y conozcamos cada día tu palabra y podamos, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas y que contemos con tu bendición de día y de noche, como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, seas tú con nosotros y que vivamos confiados y seguros bajo la sombra de tus alas. En el nombre de Jesucristo, gracias por la palabra. Usa mi vida para honrar y glorificar tu nombre y para bendecir y edificar tu pueblo, tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes el tema las parábolas de Balaán. Las parábolas de Balaán. Como nosotros hemos leído esta narración que principia, ¿verdad?, en Números capítulo 22 y que ocupa varios capítulos para relatarnos el suceso o el acontecimiento de aquel hombre llamado Balaán. Un hombre que en su tiempo, mientras Israel venía por el desierto hacia la tierra prometida, cuando ya estaban cerca de Moab, que Moab existió en Jordania, ¿verdad?, al otro lado del Jordán, cerca ahí del Mar Muerto, y cuando Israel ya se aproximaba a Moab para poder cruzar hacia la tierra prometida, para poder cruzar allí por Sitín, ¿verdad?, el Jordán, y al otro lado estaba Jericó. Incluso la palabra nos enseña que Moisés desde los montes de Moab
¿verdad? Desde la cordillera de montañas que hay, desde por allí pudo contemplar, ¿verdad?, la tierra prometida, pero no pasó a conquistarla. Entonces nos dice esta escritura que Balaán era un profeta, era un hombre al que Dios le hablaba o al que Dios se manifestaba en visión o en sueños, y Dios le hablaba. Este profeta era famoso en su tiempo y era reconocido por las naciones. Nos dice la palabra del Señor que cuando Balac, el rey de Moab, miró que Israel venía por el desierto cerca de sus tierras, de sus fronteras, él y los príncipes de Moab decidieron mandar a traer a Balaán, que era un profeta del oriente, de Mesopotamia, allá del norte de Irak, en lo que era Asiria. Y nos dice la palabra que lo mandaron a llamar y a traer para que viniera y maldiciera al pueblo de Jacob o al pueblo de Israel. Balac, rey de Moab, pensaba que si este profeta maldecía y execraba, o es decir, condenaba al pueblo de Israel, esa maldición y esas palabras de condenación que Balaán iba a pronunciar sobre ellos iba a lograr que Israel se debilitara y que posiblemente de esa manera Balac, rey de Moab, él pensaba que de esa manera él iba a poder derrotarlos, poder herir al pueblo de Israel para que no, ¿verdad?, cruzara hacia el Jordán. Y nos dice la palabra del Señor que Balac le mandó príncipes ofreciéndole oro y plata y muchas cosas para honrar a este profeta, con el fin de que viniera desde Mesopotamia, desde Aram, desde los montes del oriente hacia Moab, para poder maldecir al pueblo de Israel. Y la palabra del Señor dice que cuando estos príncipes llegaron, él les dijo que se quedaran allí a dormir y que iba a mirar a ver qué Dios le decía. Entonces Dios le habló a este profeta y le dijo quiénes son los varones que han venido. Y ya entonces Balaán le dijo, pues los mandó Balac, rey de Moab. Y entonces le preguntó que si él podía ir, y Dios le dijo definitivamente que no fuera, porque Israel era un pueblo bendito. Entonces Balaán envió a los mensajeros a Balac, rey de Moab, diciéndole que no podía venir porque Dios no se lo permitía. Entonces Balac, rey de Moab, volvió a enviar mensajeros más honorables, me imagino que con más presentes, con más recompensa, para convencerlo de que viniera. Y dice la escritura que él los recibió y les dijo lo mismo, que se quedaran a dormir allí y que él iba a ver qué le decía Dios. Entonces Dios le preguntó, ¿verdad?, acerca de estos varones, y le dijo que fuera con ellos. Y Dios estaba probando la obediencia de este profeta, y dice la palabra que Balaán aceptó con mucho gusto acompañar a estos hombres, y entonces la ira de Dios se encendió contra Balaán. Y usted conoce la escritura, en el camino un ángel con una espada desenvainada, ¿verdad?, lo confrontó y se puso en el camino. La mula o la asna de Balaán miró el ángel de Jehová y trató de evitar ser herida por el ángel, hasta que llegó en un camino donde ya no tenía para dónde agarrar el asna, ni para la derecha ni para la izquierda. El ángel de Jehová con la espada extendida enfrente. Entonces el asna lo que hizo fue que se echó, y Balaán la golpeaba. 3 veces la golpeó enojadísimo, y hasta dijo, si tuviera una espada ahorita mismo te mataba. Y entonces Dios abrió la boca del asna, y aquella asna le habló y le dijo que por qué la golpeaba. Y le dijo, ¿cuántas veces te he llevado a muchos lugares? ¿Cuántas veces has cabalgado arriba de mí y yo nunca te he hecho esto?
Entonces Balaam dijo, pues sí, nunca lo has hecho. Entonces Dios abrió los ojos de Balaam y miró el ángel de Jehová con la espada desenvainada, listo para herirlo. Entonces Balaam se postró en tierra y Balaam pues se humilló y se dio cuenta que si no hubiera sido por el asna, Dios lo hubiera matado en el camino. Entonces Balaam se quería regresar, pero Dios le dijo, no, ahora ve con ellos, pero vas a decir lo que yo te diga, vas a decir lo que yo te enseñe, lo que yo te muestre. Y nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Balaam vino a Kiriat Usot, que quiere decir ciudades de calles o ciudades de pueblo, allí en Moab. Y luego de allí, de ese lugar, Balac lo llevó a Bamoc Baal, que quiere decir lugares altos de Baal. Y entonces el propósito de Balac era que Balaam mirara de lejos al pueblo de Israel y lo maldijera, lo condenara. Entonces dice la palabra que Balaam le dijo a Balac, haz 7 altares y en cada altar ofrece un carnero, ofrece, ¿verdad?, un holocausto. Y nos dice la palabra del Señor que ofrecieron 7 becerros, 7 carneros en cada altar. Y Balaam le dijo a Balac, quédate aquí junto a tu sacrificio, junto a tu holocausto, y yo voy a ir a ver qué sucede si Dios me sale al encuentro. Y dice la palabra que Balaam se fue a un monte descubierto y Dios le salió al encuentro. Entonces Dios le dijo que regresara con Balac, rey de Moab, y que empezara a bendecir al pueblo de Israel. Y nos dice la palabra que Balaam empezó a usar su parábola. Y dice allí, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Y luego él pregunta y dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de condenar o execrar yo al que Dios no ha condenado o ha execrado? Y entonces dice la palabra del Señor que a Balac no le gustó que Balaam empezara a proferir o a pronunciar bendición sobre el pueblo de Israel. Y nos dice el verso 18 del capítulo 23 que Balac se molestó y Balaam le empezó a decir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Entonces lo que estaba diciendo en parábola a Balaam, a Balac es, Dios dijo a Israel o a sus antepasados que los iba a bendecir. Dios habló y lo va a llevar a la práctica. Dios lo va a ejecutar. Dice Balaam a Balac, he recibido orden de bendecir. Él dio bendiciones y no podré revocarlo, o sea, no podré cambiarlo. Dios está con Israel. Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Está diciendo Balaam, Dios ha perdonado a su pueblo y él no ha visto iniquidad, él no ha visto perversidad en ellos. Nosotros quizás pudiéramos decir cuántas veces les falló Israel a Dios en el desierto durante 40 años. ¿Cuántas veces murmuraron, juzgaron, criticaron, se enojaron, blasfemaron, etcétera? Pero mire usted la gracia, hermano, y mire usted la misericordia de Dios, amigo que me escuchas. Dios tiene poder para perdonar. Y Dios había ya perdonado a su pueblo. Él había pasado ya por alto las ofensas. Y por eso Balaam está diciendo que Dios no había visto iniquidad en Jacob, ni había visto perversidad en Israel,
Y luego, en otras palabras, está diciendo, este es un pueblo bendecido porque Dios lo ha perdonado y no ha visto nada malo en él. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Balaán, júbilo de rey hay en este pueblo, o en otras palabras está diciendo, alegría de un buen reinado está sobre este pueblo. Dice, Dios lo ha sacado de Egipto. Este pueblo tiene fuerza como de búfalo. Y luego dice, no hay contra Jacob agüero ni adivinación contra Israel. Dios lo ha hecho su pueblo como un león. O sea, Dios lo ha hecho un pueblo que va a reinar. Así como el león reina, este pueblo va a reinar. No hay agüero, no hay adivinación contra este pueblo. Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente bendeciré a todo el mundo. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Entonces Balaán está diciendo, no hay agüero, no hay adivinación contra este pueblo. Este pueblo cuenta con las bendiciones de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Balac se enojó y le dijo a Balaán, te voy a llevar a otro lugar para que desde allí me los maldigas. Y dice la Biblia que lo llevó hacia la cumbre de Peor, que significa en uno de los montes de Moab, que quiere decir grieta o abertura, y le dijo, te voy a llevar a ese lugar porque por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. Y dice la Escritura que otra vez hizo 7 altares, sacrificó 7 becerros, 7 carneros, y Balaac y sus príncipes estuvieron junto al holocausto. Y una vez más Balaán se va para consultar con Dios, y entonces Dios vuelve a decirle a Balaán que tiene que bendecir y no maldecir. Entonces empieza a expresar algunas cosas muy interesantes para el pueblo de Israel, y le dice, este pueblo va a ser un pueblo confiado, va a ser un pueblo que no va a poderse contar, es como el polvo de la tierra. Y luego dice, la cuarta parte de Israel no la podrán contar. Y luego menciona, muera yo la muerte de los rectos. Está diciendo, este pueblo es un pueblo que va a morir con rectitud. Y dice, y mi postrimería sea como la suya. Está diciendo, el periodo final de este pueblo será un pueblo bendecido, será un pueblo prosperado. Entonces dice la palabra del Señor que Balac, rey de Moab, se molestó otra vez porque una vez más Balaán estaba declarando bendiciones de parte del Señor. Entonces lo volvió a llevar a otro lugar para que desde allí mirara al pueblo de Israel y para que desde allí los maldijera. Pero Dios bendijo a Israel, no importando de dónde Balaán los mirara. Desde un monte abierto, desde el monte de Sofín, que era la cumbre del Pisga, de donde quiera que lo llevó a Balac, a Balaán para mirar al pueblo, que lo mirara en pequeños grupos, que no lo mirara a todo el pueblo en plenitud, y luego lo lleva a otro lugar y le dice que los mires hacia el desierto, y aún que los miró desde ahí, desde el desierto, Balaán empezó otra vez a bendecir al pueblo de Dios. Y hay muchas cosas muy interesantes, ¿verdad?, que tenemos que sacar a relucir en esto.
la bendición de Dios está sobre su pueblo. Lo mire en plenitud o lo mire a todo el pueblo en general o lo mire en pequeños grupos. Lo mire desde el desierto o lo mire en la ciudad, lo vea en el presente o lo vea en el futuro, la bendición de Dios está con su pueblo porque Él lo prometió. Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿verdad?, los patriarcas de Israel, que su pueblo sería bendecido y que en sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Dios prometió que Israel iba a ser un pueblo de bendición para la humanidad entera. Allí en Israel nació nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judea, y allí en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros, por todos los países gentiles, por todos los países del mundo que lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Allí la bendición de Dios, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob nos llegó a todas las personas del mundo. Entonces nos dice la palabra que Balac se enojó y le dice: te traje para que me los maldijeses y ya me lo has bendecido 3 veces. Entonces Dios te ha privado y te ha quitado la honra. Todo lo que yo te había dicho que te iba a dar, no te lo voy a dar. Y dice la palabra del Señor que por una 4ª ocasión, en el capítulo 24:15, por una 4ª ocasión, mirando Balaam que a Dios le parecía bien bendecir a su pueblo, él siguió hablando bendición para su pueblo. Y le dice a Balac: te voy a indicar lo que este pueblo hará al tuyo en el futuro, o sea, en el postrer tiempo. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Y sabe que en esa 4ª parábola lo que está diciendo Balaam es que él tuvo la experiencia de mirar, ¿verdad?, de mirar lo que Dios iba a hacer en su conocimiento y en su ciencia en su pueblo Israel en el futuro, y lo que Israel iba a hacerle a Moab y a las demás naciones también en el futuro. Y dice: el que vio la visión del Omnipotente. Balaam tuvo la experiencia de tener visiones de Dios y de mirar hacia el tiempo futuro del pueblo de Israel. Él dice: caído, pero abierto los ojos. Cuando un hombre de Dios se hinca y cierra sus ojos para orar, prácticamente está postrado, prácticamente está caído, prácticamente está con sus ojos, con su rostro en tierra, pero a la misma vez está con los ojos espirituales abiertos para entender, para conocer y para comprender los misterios de Dios en su ciencia y en su conocimiento, en sus dichos que Él ha dejado a través de su palabra, y en todo lo que Él concede que podamos entender en las visiones que Dios ha dejado para su pueblo. Dijo Balaam: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Fíjese que Balaam miró la estrella del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que en un futuro se iba a llevar a cabo. Él miró que esa estrella iba a anunciar el nacimiento de un nuevo rey. Por eso en Mateo 2:1 dice que vinieron del oriente unos varones diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle.
Aunque en español dice unos magos, nosotros sabemos que los magos nada tienen que ver con Dios. La Biblia en inglés dice wise men, hombres sabios, pero en Isaías 60, allí dice que andarán los reyes al resplandor de su nacimiento. Entonces, Mateo 2 nos habla de hombres reyes, de hombres sabios que vinieron del oriente para seguir una estrella y llegar hasta donde estaba el rey de los judíos que había nacido, y ellos venían para adorarle, para ofrecerle oro, incienso y mirra, los presentes que se le entregaban a los reyes. Entonces, ¿quiénes eran estas personas que Balaam vio en sus parábolas o en sus visiones? Estos hombres eran descendientes de Abraham con su concubina. En Génesis 25 nos habla que Abraham tuvo 6 hijos y que cuando él todavía vivía, él vivió 175 años. Después que Sara murió, se casó con Cetura y tuvo 6 hijos. Y allí menciona algunos nietos. Entonces dice la Biblia que Abraham, en Génesis 25, envió a los hijos que tuvo con Cetura hacia el oriente, a la tierra oriental, mientras él vivía. Y les dio dones y los envió lejos de Isaac. Entonces, estos descendientes de Abraham, allá en Asiria o en Mesopotamia, en el norte de lo que ahora es Irak, allá en la región del oriente, en la tierra oriental, desde allá, ¿verdad?, vinieron en Mateo 2 para adorar al rey de los judíos que había nacido. También Balaam era descendiente, ¿verdad?, de los hijos de Abraham, y era Balaam un hombre que creía en Dios, adoraba a Dios, y por eso en ese tiempo él era considerado un profeta de Dios. Pero fue un hombre que también falló y se dejó llevar por el lucro, se dejó llevar por la recompensa, se dejó llevar por lo que le ofreció Balac, rey de Moab. Y nos dice la palabra que Balaam como profeta fue reprendido por una mula que habló, porque se le había metido la locura. Entonces tomó un camino errado, un camino equivocado, y por la recompensa o por el lucro había venido para maldecir al pueblo de Israel. En esta ocasión Dios no lo permitió, pero aún así miramos que el desenlace de Balaam fue que le falló a Dios, que cometió un error y que aconsejó a Balac, rey de Moab, a hacer una fiesta grande y a ponerle tropezadero o tropiezo al pueblo de Israel, invitándolos para que vinieran a adorar a sus dioses, a sus ídolos. Y dice la Biblia que por consejo de Balaam, Balac hizo esa actividad, y los hijos de Israel pecaron, fallaron ante los ojos de Dios, porque también fueron parte de esa celebración pagana. Entonces dice la Biblia que Balaam dijo: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a los hijos de Set. Es decir, Balaam miró cómo Israel iba a dominar a las naciones, incluyendo a Moab, y dice que dijo una quinta parábola, y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y sabemos que Amalec eran descendientes de Esaú. Y luego volvió a usar otra parábola, que sería la sexta, y dice: y viendo al ceneo, es decir, a los pueblos madianitas, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevare
en cautiverio. Balaam miró al imperio asiria llevarse cautivo a Moab, a las 10 tribus de Israel y a muchas otras naciones. Y luego continuó Balaam con una séptima parábola y otra vez dijo: ¿hay quien vivirá cuando Dios hiciere estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitim y afligirá a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. En esta séptima parábola, Balaam miró que el imperio asiria también iba a ser destruido, miró el imperio romano con naves de Quitim atacando a los griegos, y antes de los griegos pues nosotros sabemos que existió el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa. Entonces lo que Balaam contempló en sus parábolas eran cosas del presente, eran cosas del futuro, eran cosas para el tiempo del final. Entonces dice la Biblia que Balaam se levantó y se fue y volvió a su lugar, es decir, a Mesopotamia, a los montes del oriente, a Aram. Y dice que Balac se fue por su camino. Segunda de Pedro 2:15 dice que Balaam había dejado el camino recto y se había extraviado. También hace mención que hay personas que se van a levantar por el lucro en el error de Balaam, Judas 1:11, y también Apocalipsis 2:14 dice la doctrina de Balaam, que le pusieron tropiezo al pueblo de Israel. Entonces Balaam fue hecho una doctrina, una enseñanza para poner tropezadero o para poner tropiezo al pueblo de Dios. Entonces, iglesia, amado hermano y amigo, hemos aprendido que Dios usó a Balaam para bendecir a su pueblo y que este pueblo es el pueblo de Israel. Dios lo bendijo por pacto, por promesa hecho a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que Dios habla lo cumple, lo que Dios promete lo lleva a su cumplimiento. Lo que Él dijo que va a suceder, Él lo va a ejecutar en la profecía, en su debido tiempo. Entonces, gracias a Dios por la bendición de su pueblo Israel. Gracias a Dios porque a través de los tiempos Dios ha prometido estar con este pueblo de Israel. Y por este pueblo Dios nos ha bendecido a nosotros, la iglesia. Y nosotros ahora contamos con la bendición de Dios dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. El pueblo de Dios es bendito en la ciudad. El pueblo de Dios es bendito en el campo. El pueblo de Dios es bendito aún en el desierto. Cuando estamos pasando los momentos difíciles y complicados, cuando estamos pasando los momentos de aflicción, en medio de todo tiempo, la iglesia, el pueblo de Dios, somos bendecidos de parte del Señor. Por sus dichos, por sus parábolas, por sus visiones, por las profecías, por todo lo que Dios ha expresado a través de sus profetas, de sus siervos. En esta ocasión era Balaam, el profeta de Aram, de Mesopotamia, que fue traído con un propósito malo, pero Dios tornó el propósito malo, y por donde quiera que él miró al pueblo de Israel, empezó a expresar palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para bendecir. La palabra de Dios tiene poder para quitar toda maldición y toda condenación. Aunque somos humanos y aunque le fallamos a Dios, aunque cometemos errores, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para perdonar. Y cuando Dios mira a su pueblo, a su iglesia, Él mira su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para salvarnos y para redimirnos. Así que humanos somos, y como humanos cometemos errores y fallamos ante la presencia de Dios,
No somos perfectos, solamente Él es perfecto. Pero Él nos ha bendecido para ser su pueblo. Y como somos su pueblo, somos llamados sus hijos. Y como somos sus hijos, también somos un pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dice Primera de Pedro 2:9, que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor. Las parábolas de Balaán. Mi deseo es que Dios nos bendiga y que este día hayamos aprendido que Dios nos bendice de todas formas, de todas maneras, ya sea en plenitud, ya sea en pequeños grupos, ya sea en la ciudad o ya sea en el campo o en el desierto, en cualquier circunstancia y situación. Dios ha prometido estar con nosotros desde ahora y para siempre. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi deseo es que Dios les bendiga y vamos a orar. Señor, gracias por las bendiciones que tú nos has dado, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario para perdonarnos, para cambiarnos y transformarnos y para darnos la bendición del cielo, la bendición de lo alto, la bendición de arriba, la bendición que tú le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa bendición ha llegado a nuestras vidas, ha llegado a nuestros hogares. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es por el perdón que tú nos has dado, como se lo diste a tu pueblo de Israel, perdonándoles por 40 años en el desierto sus murmuraciones, sus errores, sus fallas, sus pecados. Pero cuando era tiempo de entrar a la tierra prometida, el profeta Balaán dijo que Dios no había visto iniquidad en Jacob, ni había visto perversidad en su pueblo Israel. Eso es porque tu perdón, tu gracia y tu misericordia es grande. Señor, gracias por esta palabra. Bendice a todos los oyentes en el nombre de Cristo. Amén, amén. Dios les bendiga.